Magali, soy la mamá de Josué Guerrero Espino, fue reclutado en Guachochi, Chihuahua, como en los últimos de abril. Por última vez fue visto aquí en la ciudad de Aldama, Chihuahua. Entonces seguimos en la búsqueda de mi hijo. Aquí están los números de teléfono a donde puedan comunicarse, cualquier información. Pues se nos agradecería mucho de antemano. Muchas gracias, ciudadanos, apóyenme por favor a encontrar a mi niño. Estamos desesperados y estamos en búsqueda de ayuda, por favor. 3 meses. Ese fue el tiempo que un joven de 17 años estuvo tragándose el polvo del desierto, las amenazas y el silencio, antes de reaparecer en un video diciendo que fue levantado por criminales. No es una película, no es un corrido, es la vida real y esto es México. Hoy te vamos a contar 3 historias que parecen de universos distintos, pero que comparten el mismo ADN: narco, poder y corrupción. En Chihuahua, un adolescente desaparece y regresa hablando desde el mismísimo infierno del crimen organizado. En Sinaloa, 3 mujeres, familiares de elementos de la Guardia Nacional, pasean por la ciudad con AK-47 como si fueran bolsas del mandado. Y en Tamaulipas, un delegado de la Fiscalía es ejecutado mientras investigaba a la presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia, acusada, por cierto, de tener vínculos con el huachicol y la corrupción judicial. 3 casos, 3 escenarios, una misma constante: la impunidad y el narco. Porque aquí, si eres pobre y caes en manos del crimen organizado, tu vida vale lo que ellos quieran. Y si tienes poder, hasta las balas esquivan tu nombre. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es un resumen de noticias, es un retrato incómodo del país, contado sin filtros, por supuesto. 30 de abril. En Aldama, Chihuahua, un muchacho de 17 años llamado Josué Guerrero Espino, alias Cheche, sale de su casa con pantalonera negra, sudadera negra y tenis rojos con blancos. No vuelve. Su mamá, Magali, hace lo que cualquier mamá haría: grita, busca, toca puertas, publica fotos. Así estuvo 3 meses. 3 meses donde la palabra esperanza se va deshaciendo como una pastilla en agua. Hasta que un día, ¡pum!, aparece un video. Josué está ahí, mirándonos directo a la cámara. Soy Josué Guerrero Espino, alias Cheche, originario de Santiago Papasquiaro, Durango. Lo dice como si estuviera en una presentación de escuela, pero lo que sigue es cualquier cosa menos escolar. Cuenta que fue reclutado en Guachochi para trabajar como punto, es decir, vigilar y reportar, en Aldama. Y que apenas 2 días después lo levantaron tipos que se presentaron como Roster y Chayelo, supuestos integrantes de los Cabreras y los Mayos. Mi nombre es Josué Guerrero Espino, alias Cheche, de Santiago Papasquiaro, Durango. Me reclutaron en Guachochi por mensaje para trabajar de punto en Aldama. Me levantaron a los 12 días de empezar a trabajar para Roster y Chayelo, que son mayos. Ni lágrima, ni temblor en la voz, es un relato frío, como si estuviera leyendo la bitácora de su propio secuestro. Su mamá también graba un video pidiendo que no dejen de buscarlo, pero la fiscalía guardó silencio. Ni confirma si el video es real, ni dice nada sobre su paradero. En resumen, el muchacho habla, pero para las autoridades sigue desaparecido. Bienvenidos a México. Mientras tanto, a unos 1100 kilómetros de ahí, en Culiacán, Sinaloa, resulta que 3 mujeres circulaban en un Volkswagen Jetta gris por el sector Barrancos, en la carretera La Costerita. Iban tranquilas, demasiado tranquilas para llevar en el coche lo que llevaban. Porque aquí no estamos hablando de una pistola escondida bajo el asiento, estamos hablando de 2 fusiles tipo AK-47, 12 cargadores, 350 cartuchos, más bolsos, celulares y monederos. Y todo, absolutamente todo, a la vista, como si fueran bolsas del súper. En el retén militar, frente a una gasolinera, los elementos de fuerzas federales no tuvieron que usar rayos X ni perros entrenados. Bastó simplemente con mirar dentro del coche para decidir que ahí terminaba el paseo. Cuando las detuvieron, las mujeres intentaron el clásico "¿sabes quién soy yo?". Resulta que sí,
eran Ana Laura, esposa de un sargento de la Guardia Nacional, Amairani Sakae, hija del mismo sargento, y Candy, esposa de un cabo, una especie de edición familiar del tráfico de armas. Pero lo que parece un caso directo de portación ilegal se complica con un detalle. Dijeron ser familiares de miembros activos de la Guardia Nacional. Eso abre la puerta a una investigación interna y cateos en sus casas para ver si hay más sorpresitas como esta. México mágico, donde las armas largas son recuerditos y la familia que trafica unida permanece unida. Y si creen que las noticias no podían ser más tensas, en Tamaulipas la violencia tocó de lleno a la Fiscalía General de la República. Todos recordamos al delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, quien fue ejecutado en Reynosa. Hasta ahí podría parecer otro homicidio más en un estado marcado por el crimen organizado, pero hay un pequeño detalle. Resulta que Vázquez Reina estaba investigando a Tania Contreras López, presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El caso nace con una denuncia del PAN el 26 de abril de 2025, acusando a Contreras y a Juan Carlos Madero Larios de tráfico de influencias y asociación delictuosa. Vázquez Reina, como delegado, turnó la investigación. Menos de un mes después, estaba muerto. Contreras, ex consejera jurídica del gobernador morenista Américo Villarreal, ha sido señalada en reportes periodísticos y del Centro Nacional de Inteligencia por vínculos con corrupción, sobornos, extorsiones y hasta tráfico de huachicol. Incluso se le ha acusado de intentar censurar a periodistas como Héctor de Mauleón, quien publicó una investigación que la relacionaba con redes criminales. La presidenta electa del Poder Judicial niega todo, como era de esperarse. Dice que la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal y que no hay pruebas en su contra. Pide que los periodistas verifiquen sus fuentes y acusa a sus detractores de difundir mentiras. Pero las coincidencias pesan. En un estado como Tamaulipas, donde política y crimen a menudo parecen compartir la misma oficina, un asesinato así no se borra fácilmente del mapa. Si unimos estas tres historias, tenemos un patrón claro. Un joven reclutado por el narco y secuestrado en cuestión de días. 3 mujeres ligadas a las fuerzas de seguridad portando armamento de guerra sin el menor disimulo. Un asesinato político que toca a las más altas esferas del Poder Judicial. En cada caso, las autoridades reaccionan con cautela, como si tuvieran miedo de mover demasiado las aguas. Y mientras tanto, la línea entre crimen organizado y estructura institucional se sigue desdibujando. Esto no es nuevo, pero cada historia es un recordatorio de lo profundamente entrelazados que están estos mundos. No estamos hablando de un narco allá afuera y un estado aquí adentro. Estamos hablando de un ecosistema donde familiares, funcionarios y hasta jueces pueden estar implicados directa o indirectamente. Lo más alarmante de todo es que, incluso con videos, testimonios y decomisos evidentes, la rendición de cuentas sigue siendo más excepción que regla. Es como si las pruebas sirvieran solo para hacer ruido en redes y no para mover un solo engranaje de la justicia. Josué sigue desaparecido oficialmente, a pesar de que lo vimos hablar, identificarse y narrar lo que le pasó. Las mujeres de Culiacán probablemente enfrentarán cargos, pero ya veremos si las conexiones familiares suavizan el proceso. Si de pronto la cadena de evidencia se rompe o si el caso se pierde en el cajón del olvido. Y el asesinato de Vázquez Reina, bueno, ese se suma a la larga lista de crímenes políticos que raramente llegan a un veredicto firme. Porque en este país, los expedientes incómodos suelen acabar archivados, quemados o enterrados junto a los que intentaron resolverlos. Y mientras esa ecuación no cambie, las historias como la de Josué, la AK-47 de Culiacán o el asesinato en Tamaulipas seguirán repitiéndose, hasta que dejemos de contarlas como noticia y empecemos a llamarlas por lo que son, síntomas de un sistema enfermo.
Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.